Mi novia me exigió que dejara mi trabajo por ella, y luego me abandonó diciendo que yo no tenía ambición. Nunca pensé que la persona que más decía amarme sería la misma que me empujaría hacia el abismo por mi propio bien. Mi historia comienza hace 3 años, cuando yo tenía un empleo estable como coordinador de operaciones en una empresa logística. No era un trabajo perfecto, pero me gustaba. Tenía buen ambiente, un sueldo decente y oportunidades de crecimiento. Además, sentía orgullo por lo que hacía. Había trabajado duro para llegar ahí. Mi novia en ese entonces, Valeria, tenía una visión distinta de la vida. Era apasionada, intensa, impredecible. La clase de mujer que puede convertir un día normal en algo emocionante, o en un infierno. Estuvimos juntos 2 años antes de que todo comenzara a derrumbarse. Al principio ella celebraba mis logros. Me acompañaba en mis presentaciones importantes, me ayudaba a elegir ropa para reuniones, presumía de mí ante sus amigas. Pero con el tiempo, cuando mi trabajo empezó a demandar más horas, Valeria cambió. Primero fueron comentarios aislados. Siento que ya no te importo tanto. Siempre estás cansado. ¿Por qué no puedes dejar el trabajo en la oficina? Yo trataba de explicarle que era normal, que estaba a cargo de proyectos nuevos y que eso requería tiempo. Pero ella lo interpretaba como falta de amor. Y ahí empezó su chantaje emocional disfrazado de preocupación. Un día, después de una cena tensa, soltó la frase que marcaría el inicio del fin. Si me amaras de verdad, dejarías ese trabajo. Te está consumiendo, te está cambiando, no quiero que nos destruya. Me quedé sin palabras. Dejar mi trabajo, así, de la nada. Le dije que no podía tomar una decisión tan radical, que no era algo que se pedía así. Pero ella lloró, me dijo que se sentía sola, que yo ya no era el mismo, que necesitábamos un cambio. Por la relación. Durante semanas insistió. Era incansable. Cada conversación terminaba en lo mismo. Cada discusión apuntaba al mismo objetivo. Cada lágrima, cada abrazo frío, cada silencio calculado era parte del mismo patrón para hacerme creer que mi trabajo era el enemigo. Y funcionó. Poco a poco me hizo sentir culpable por querer mantener mi carrera. Me hizo creer que estaba siendo egoísta. Que priorizaba un escritorio antes que a la mujer que amaba. Hasta que un día, después de una pelea brutal, me dijo: no quiero estar con alguien que no sabe lo que quiere. No quiero a un hombre que no tenga tiempo para mí. Si sigues ahí, seguirás igual toda la vida. Sin ambición. Sin cambios. Sin futuro. Ese golpe me derrumbó. ¿Cómo podía decir que no tenía ambición, precisamente por mantener un trabajo estable? Pero yo estaba cansado, emocionalmente agotado, mentalmente manipulado. Y cedí. Renuncié. Le dije a mi jefe que necesitaba tiempo para reencontrar balance, para organizar prioridades. Él no entendió del todo, pero respetó mi decisión. Renunciar fue como activar un detonador emocional. Valeria lloró, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí, que ahora sí podríamos ser felices, que podríamos enfocarnos en nuestro futuro. Yo quería creerle, quería que todo valiera la pena. Los primeros días después de la renuncia fueron extraños. Me sentía libre, pero también vacío. Ella se mostraba cariñosa, amable, casi eufórica. Quería hacer planes, quería pasar todo el día conmigo, quería que estuviéramos pegados como si fuéramos adolescentes. Pero esa luna de miel duró muy poco. A las 2 semanas, el dinero empezó a preocuparme. Yo tenía ahorros, pero no eran infinitos. Busqué trabajos temporales, freelance, cualquier cosa para no quedarme sin ingresos. Pero cada vez que se lo mencionaba, ella se alteraba. ¿Otra vez quieres dejarme sola? ¿Otra vez vas a meterte a un trabajo que te robe la vida? No entiendes. Quiero construir contigo algo diferente. Más grande. Me pintaba un futuro lleno de proyectos propios. Me hablaba de emprendimientos que no existían. De ideas veigas que cambiaban cada día. Pero nada concreto. Nada real. Mientras tanto, yo comenzaba a sentirme inútil. Sin propósito. Sin dirección. Como si hubiera tirado a la basura años de esfuerzo, por nada. Y aún así, seguía escuchándola. Un día, mientras ella cocinaba, su teléfono vibró. No soy de revisar celulares ajenos, pero la pantalla se iluminó lo suficiente para que viera el nombre del contacto, Lucas. Lucas era un compañero suyo del gimnasio. Nunca le había prestado atención, pero ahora algo me incomodó. Durante ese mes, Valeria estaba diferente, más distante, más crítica conmigo, y cuando yo hablaba de buscar trabajo, ya no se molestaba. Solo decía: haz lo que quieras. Frío, desinteresado, como si ya no importara. Y fue ahí cuando comprendí que algo estaba mal, muy mal. Yo había renunciado, por la relación, pero la relación parecía más rota que nunca. La frase que soltó ese día todavía me retumba en la cabeza. La verdad, ya no sé si quiero estar con alguien que se conforma con tan poco. Me lo dijo con una naturalidad escalofriante. Como si no fuera ella quien me había suplicado que renunciara. Como si no hubiera sido ella quien me presionó hasta quebrarme. Ese comentario dejó al descubierto la verdad que yo no quería ver. Ella no quería que dejara mi trabajo, por amor. Quería moldearme, controlarme. Y cuando me vio vulnerable,
dejó de verme como pareja. Me vio como lastre. Pero lo peor estaba por venir. La noche en que todo colapsó fue fría, silenciosa, casi irreal. Valeria llegó tarde, maquillada, con perfume nuevo. Yo estaba en el sofá, revisando ofertas laborales, tratando de recuperar mi vida profesional. Cuando entró, ni siquiera me saludó. Simplemente se quitó la chaqueta, dejó el bolso en el suelo y dijo: «Tenemos que hablar». Sentí un vacío en el estómago. Esa frase siempre es preludio de tragedia. Se sentó frente a mí y empezó con un discurso que parecía ensayado. «Quiero ser honesta contigo. Siento que ya no estamos en el mismo camino. Tú te conformas con estar cómodo. No tienes hambre de más. No tienes ambición. Yo sí la tengo. Yo quiero crecer. Quiero una vida grande, diferente». Me quedé en shock. Era como escuchar a una desconocida. La misma mujer que me había suplicado dejar mi trabajo ahora me reprochaba falta de ambición. «¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Fui yo quien sacrificó todo por nosotros, por ti». Ella soltó una risa sarcástica. «Nadie te obligó. Lo decidiste tú porque sabías que tu trabajo no te llenaba». Ese comentario fue un balde de agua jalada. Estaba reescribiendo la historia. Estaba distorsionando la realidad para no quedar como la villana. «Valeria, tú me dijiste que si te amaba debía renunciar. Me lo repetiste por semanas. Porque quería ver si eras capaz de tomar riesgos», respondió sin pestañear. «Y lo hiciste, pero después te quedaste en el mismo lugar. Sin ideas, sin impulso, sin ambición. Ambición. Otra vez». Esa palabra se convirtió en el martillo con el que destruyó 2 años de relación. «Conocí a alguien», dijo de pronto, sin tacto, sin pausa. «Alguien que tiene metas claras. Alguien que si quiere crecer». «No puedo seguir contigo». Mi mundo se derrumbó. No solo me estaba dejando. Me estaba sustituyendo por otro. «¿Lucas?», pregunté automáticamente. Ella no respondió. Su silencio lo dijo todo. «Él te mostró una vida que tú no puedes darme», finalizó. «No quiero seguir estancada contigo». Yo no podía hablar. No podía respirar. No podía creerlo. Me levanté y caminé hacia la puerta para despejar mi mente. Ella solo dijo: «Por favor, no hagas una escena». Una escena. Eso era para ella la destrucción emocional de su pareja. Una simple molestia. Esa noche, mientras yo intentaba entender cómo había llegado ahí, ella dormía tranquila, como si no hubiera arrancado mi vida de raíz. Por la mañana ya no estaba. Había sacado sus cosas. Había dejado una nota en la mesa. «Gracias por todo. Lo siento, tenía que ser honesta». Honesta. Qué ironía. Me quedé solo, sin trabajo, sin pareja, sin estabilidad emocional. Y con una verdad insoportable. Había destruido mi propia vida siguiendo los deseos de alguien que nunca tuvo intención de quedarse. Pasaron días. Largos, pesados, llenos de rabia y tristeza. No podía evitar sentirme usado, manipulado, extorsionado emocionalmente. Renuncié por amor. Ella me dejó por falta de ambición. Era tan absurdo que dolía más. Un par de semanas después, una amiga en común me llamó. A diferencia de Valeria, esta amiga siempre fue sensata. Me dijo que Valeria llevaba meses hablando mal de mí. Que decía que yo era flojo, poco visionario, conformista. Que se quejaba de que yo priorizaba el trabajo, y luego se quejaba de que no tenía trabajo. Que se victimizaba, diciéndoles a todos que estaba cargando conmigo. Pero lo peor fue esto. Ella decía que si dejabas tu trabajo era porque estabas desesperado por no perderla. Y que eso la hacía sentir superior. Superior. Esa palabra me atravesó. Finalmente entendí que no buscaba una pareja. Quería un trofeo, un proyecto, alguien moldeable. Y cuando ya no le serví, me tiró. La amiga también me contó algo que terminó de romperme por dentro. Valeria empezó a salir con Lucas mucho antes de que yo renunciara. Todo encajó. Ella quería que yo dejara mi trabajo para no sentirse culpable al abandonarme después. Quería que yo quedara vulnerable, sin sostén, sin rumbo. Para que su salida pareciera culpa mía. El nivel de manipulación era monstruoso. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Busqué trabajo en todas partes, pero el hueco laboral causado por mi renuncia impulsiva llamaba la atención. Y mis emociones estaban hechas pedazos. Me tomó tiempo aceptar que no había fallado yo, que había sido manipulado, que había sido víctima de un sabotaje emocional perfectamente ejecutado. Pero una vez que acepté esa verdad, comencé a reconstruirme. Volví a revisar mis metas profesionales. Actualicé mi CV, tomé cursos. Me levantaba cada día con una rutina estricta para no caer en la depresión. Me esforcé por recuperar mi autoestima. Me obligué a entender que mi valor no dependía de Valeria ni de nadie. A los 3 meses conseguí un empleo temporal. A los 6, uno estable. Y a los 9 meses, una oportunidad mejor que la que tenía antes de renunciar. Mientras yo me levantaba desde las cenizas, supe por terceros que la relación de Valeria con Lucas no había durado ni 2 meses. Discusiones constantes, reproches, celos. Nada nuevo. Valeria era experta en destruir lo que tocaba. Pero lo que más me sorprendió fue lo siguiente. Valeria intentó contactarme. Primero con un mensaje.
Luego con una llamada. Después, con un correo lleno de frases como: extraño lo que teníamos. Éramos buenos juntos. Creo que crecimos mucho desde entonces. Sé que cometí errores, pero puedo explicarlo. Yo no respondí. Ni una palabra. La confrontación final, que no fue una discusión, sino una liberación. Un día la encontré accidentalmente en una cafetería. Ella se levantó de inmediato, emocionada, nerviosa. Martín, quería verte. Quería decirte que. La interrumpí con calma. No tienes que decir nada. Ella tragó saliva. Lo siento. De verdad lo siento. No supe manejar las cosas. Estaba confundida. Tenía miedo. Pensé que tú cambiarías. Cambié, respondí. Pero no como tú querías. Cambié para mí, no para encajar en tus inseguridades. Ella quiso llorar, como siempre. Pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. Solo quiero que sepas que te amé, dijo entre sollozos. Ojalá eso hubiera sido cierto, respondí sin dense. Porque si me hubieras amado, no me habrías destruido para luego culparme de los restos. Ella se quedó en silencio. Y por primera vez la vi sin máscara. Pequeña. Frágil. Incapaz de manipular. Me di la vuelta y me fui. No necesitaba nada más. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la decisión de renunciar no fue lo que arruinó mi vida. Lo que me destruyó fue permitir que alguien definiera mi valor por mí. Valeria no quería amor. Quería poder. Quería control. Y cuando ya no fui útil para alimentar su ego, me abandonó con el argumento más cruel. Te falta ambición. Irónico, porque al final, quien terminó construyendo algo real fui yo. Y ella, sigue buscando a quien moldear. Yo ya no soy ese hombre. Y jamás volveré a serlo.